En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola queridos hermanos y hermanas. En el día de hoy voy a hablarles un poquito de Juan el Bautista y de el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente el relato de Marcos. Es interesante ver cómo este tiempo del Antiguo Testamento termina precisamente con Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, el precursor. Y es interesante también ver cómo Marcos, que es el evangelio más antiguo, que se escribió aproximadamente entre el 65 y 75 de la era cristiana, comienza inmediatamente hablándonos de la misión de Jesús. Pero antes aparece en el escenario el precursor, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, que dicen que venía de la comunidad de los esenios y era un hombre austero que vivía en el desierto, es muy propio de este tiempo también de la Cuaresma. Juan el Bautista decía la verdad y precisamente por eso murió, porque anunciaba a Jesucristo, pero también denunciaba los horrores que estaban cometiendo el Imperio Romano. De manera que Juan el Bautista, primo de Jesús, su precursor, decía que él no era el Salvador, que él no era quien tenía que venir, él solamente lo anunciaba. Y decía que el que vendría detrás de él no merecía ni siquiera desatarle las sandalias. Juan el Bautista estaba predicando en el desierto y entre la gente, y lo que estaba predicando era la conversión, llamando a las personas a que se convirtieran, a que cambiaran el corazón, que volvieran a Dios. Y precisamente por su trabajo, por su denuncia, por su anuncio, lo agarraron preso. Y esa noticia llegó rapidísimo a Jesús. Y ese fue uno de los primeros dolores que tuvo que vivir Jesús. Fíjense que el Evangelio de Marcos no habla de la infancia de Jesús, no habla de Jesús enseñando en el templo. Esas son elaboraciones posteriores en otros evangelios, como por ejemplo el de San Mateo. Pero Juan el Bautista habla del bautismo de Jesús, mejor dicho, Marcos habla de ese bautismo de Jesús, poniendo a Juan el Bautista en primera plana. Jesús no tenía que bautizarse. Jesús era el Hijo de Dios, pero quiso hacerlo para darnos un ejemplo de humildad, porque en realidad lo más importante de este gesto es la humildad de Jesús. Eso es el bautismo. Jesús tuvo, como quien dice, dos bautismos. Primero, el que le confirió Juan el Bautista, pero también su bautismo en la cruz, es decir, su muerte. Porque de eso trata el bautismo. No trata de otra cosa que no sea la muerte de ese hombre viejo y la resurrección a la vida, nuestro bautismo. Porque nuestro Señor Jesucristo, que no cometió pecado, no tenía por qué bautizarse, pero nos dio ese ejemplo. De manera, hermanos, que este tiempo de la Cuaresma también es un tiempo para nosotros reflexionar sobre nuestro propio bautismo y también sobre nuestras propias muertes. Jesús vivió momentos hermosísimos y también vivió momentos muy amargos. Él estaba apasionado por realizar la voluntad de su Padre. Yo también tengo muchas experiencias que me gustaría contarles, especialmente esas experiencias que han tenido que ver con momentos hermosos que he vivido, como también momentos difíciles.
fue precisamente en Guatemala. Estábamos allí en una reunión de formadores de los misioneros claretianos, y en esa ciudad de Guatemala fuimos a una comunidad indígena. Era hermosísimo ver los indígenas, donde los catequistas eran los que habían mantenido la fe durante muchísimos años. Después bajamos de Guatemala, de Antigua, y fuimos al lago Atitlán. Cuando veníamos del lago Atitlán, nos detuvieron los guerrilleros, y fue una experiencia bien traumática, bien difícil, porque en esa ocasión no nos pasó nada a nosotros, sí pasó en otro lugar, pero el grupo de la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca nos hizo bajar del autobús, querían quitarnos todos nuestros documentos, y allí pasamos unas horas bien terribles. Yo experimenté, por una parte, las consecuencias de seguir a Jesús, de caminar con Él, pero también, por otra parte, su misericordia. El Señor tuvo misericordia de nosotros, y a ninguno de los que estuvo allí nos pasó nada. Era triste ver niños y niñas, 14, 15 años, con unas metralletas larguísimas. Y viví esa experiencia dándole gracias a Dios porque no nos pasó nada, pero también pidiendo por esos pueblos que están sufriendo tanto. Es una experiencia que me marcó en el aspecto negativo, pero he vivido experiencias hermosísimas también, como cuando tuve la oportunidad de estar frente a Juan Pablo II en otro encuentro de formadores de los misioneros claretianos, y celebramos la Santa Eucaristía con Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo. Es una experiencia indescriptible. Primero, yo digo, ¿por qué el Señor tuvo esa piedad conmigo, esa misericordia, ese detalle de estar con una persona tan importante, pero sobre todo con una persona ungida por Dios, una persona que es indescriptible lo que se siente cuando uno está frente a una persona como Juan Pablo II, en este caso el Papa Juan Pablo II. Y le di muchas gracias a Dios. Recuerdo que estaba en Roma estudiando y visitamos muchísimos museos, tanto así que al ver yo tanta opulencia y ver tanta riqueza y tanto arte y tanta majestuosidad, tantos museos, llegó un momento en que sentí que estaba perdiendo la fe. Dios mío, pero ¿y cómo es posible todo esto? ¿Cómo han construido sobre la tumba de Pedro todo esto? ¿Cómo han armado todo esto? Y en una experiencia que tuve, en un sueño, solamente recuerdo que me desperté diciendo, existe, porque ya había perdido la fe, porque no comprendía tanta opulencia ni tanto derroche. Quizás nunca lo llegué a comprender, pero sí tuve otra experiencia hermosísima, y fue en Virginia, cuando tuve la oportunidad de celebrar una Eucaristía con Desmond Tutu. Él estaba en el Seminario Teológico de Virginia, en este caso ya en la Iglesia Episcopal, y decidió invitarnos a celebrar la Santa Eucaristía con él en su habitación, sencillísimo, sin ornamentos, simplemente con su ropita, ¿verdad? Y un señor que le atendía. Mi esposa y yo, Marion y yo, tuvimos el privilegio de celebrar una Eucaristía con uno de los hombres más humildes, un líder, Premio Nobel de la Paz, que estaba esperando ser declarado ciudadano del mundo. Por eso estaba allí en Virginia y estábamos quedándonos en la misma edificación. Ese Señor, ese santo de Dios, ese santo viviente,
celebró la Eucaristía con nosotros, pero no tenía grandes lujos ni ornamentos, solamente tenía un poco de pan, un poco de vino, el libro de oración común y nosotros, y un poquito de agua. Con esos elementos tan sencillos, aquel hombre líder de más de 40 millones de personas en Sudáfrica, que trabajó con Mandela por la abolición de las diferencias sociales, por la libertad de su pueblo, aquel Juan Bautista, porque en realidad es también un precursor, es alguien que lleva a Cristo, es alguien que convence con su ejemplo, con aquella humildad, a Mario y a mí nos llenaron de una espiritualidad profunda y nos enseñaron que sus enseñanzas nos dejaron ver que lo más importante en el seguimiento de Jesús es la humildad, la sencillez. Qué paz sentimos en el corazón. Solamente se compara cuando aquellos discípulos de Emaús decían, ¿por qué sentíamos ese fuego dentro de nosotros? ¿Por qué nos sentíamos de una manera tan diferente cuando estábamos junto a Jesús? Pues querido hermano y hermana, Dios nos permite vivir experiencias difíciles, pero también nos permite vivir experiencias hermosas. También nos permite vivir experiencias de Dios profundas. Y son eventos que Dios permite en nuestra vida para que estemos seguros de que Jesucristo está vivo y de que Jesucristo nos da a nosotros también la capacidad de seguir llevando paz, de seguir sembrando esperanza en el mundo. Yo te invito en este domingo o en el día que estés viendo este video a que tengas la oportunidad de sentir a Dios dentro de ti, agradecer por todo lo que Dios está haciendo en tu vida, reconocer su presencia y sobre todo buscarle de todo corazón. Para recibir a Dios, lo más importante es pedirlo, anhelarlo, porque tanto la fe como esas experiencias de Dios son un regalo. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de sentir a Dios, de ver a Dios, de recibir esa paz profunda en su alma, pero hay que pedirlo, como dice el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma tiene ansia de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Ese salmo, que es el Salmo 63, yo te invito a que lo ores, que ores con él, y te invito a que lo digas muchas veces. Apréndetelo de memoria como yo me lo he aprendido, porque pidiéndole a Dios que se nos presente, pidiéndole a Dios que llegue a nuestra alma, sentimos finalmente esa presencia de Dios. Empiezas orando como una respiración artificial, como algo que tú en ese momento no tienes ni sientes, pero con la oración, con la continua oración, vas sintiendo como Dios va entrando dentro de ti, como el Espíritu Santo te va poniendo pensamientos hermosos en tu mente, como el Espíritu Santo te va llenando de una paz grande, la paz que tienes que transmitir. Querido hermano y hermana, te quiero mucho y le pido a Dios que te bendiga en este día. Gracias por ver este video y voy a seguir anunciando el Evangelio por este medio. Agradezco muchísimo este medio de YouTube porque me da la oportunidad de seguir anunciando a Jesucristo y dando el testimonio de que Él está vivo. Suscríbete
a este canal para que recibas estos mensajes. Y si quieres, pones la campanita también para que te avise cuando haya un nuevo video. Te bendigo nuevamente en el nombre del Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.